conoce como el laboratorio del sistema inmunológico. Tal vez uno de los principales sistemas que tienen los seres vivos, porque son todos los seres vivos, el sistema inmunológico, que muchos lo conocen más como las defensas o el sistema de defensa. A nivel de cualquier negocio, de cualquier país, del mundo entero y de los organismos, las defensas son de las cosas más importantes. Eso es lo que más le preocupa a todo el mundo. Y es muy frecuente que les digan o digamos, es que como que tengo las defensas variables. Entonces resulta, para que entremos en materia, que esto no es nuevo, este laboratorio no es nuevo, los productos de For Life no son nuevos desde lo que se viene hablando, tiene una historia. Esa historia es un poquito más vieja, a mí no me gusta para que no se enrede por allá, esto del siglo hace 200 años o 250 años, pero desde hace hay cosas que si las leemos y las estudiamos, ojalá como empresarios algún día lean cosas, porque cuando uno tiene mucho conocimiento no hay que transmitirlo, pero eso le da uno más seguridad para hablar de algo y para hablar con más propiedad. A mí esto no me lo enseñaron en la universidad. Yo llevo, todavía lo hago 32 años ejerciendo medicina en un hospital del estado, pero esto no me lo enseñaron en los libros de la universidad. De hecho, hoy en día hay capítulos en los libros de medicina interna donde se habla de factor de transferencia, pero cuando yo estudié de esto no se hablaba. ¿Por qué no se hablaba? Porque apenas en 1970 este doctor, este químico, investigador, Sergio Estrada, todavía está vivo, empezó a trabajar con lo que en 1949 el doctor Lorenz empezó a hablar. Él empezó a hablar, pero nadie le hizo caso. Habló de que tenía que haber algo en los seres vivos, en el ser humano, que le transferían durante el embarazo a sus bebés, porque nacían y entonces no se enfermaban, y los lactaban y se enfermaban menos. Pero en la humanidad, ¿quiénes han estado aquí cercanos a animales, a tener crías, a tener un ternero, a tener perritos? ¿Quiénes en la familia, fincas? Siempre se ha dicho, fíjese que si tome calostro, los que no hacemos eso en somos los seres humanos. Y son muchas las mujeres que crecen hasta dicen, no, yo no voy a lactar. Si supieran la importancia que eso tiene para la vida, no para esos primeros días nomás, para la vida de ese ser vivo, jamás hubieran dejado de lactar sus hijos, y menos los primeros días. ¿Correcto? Entonces llega el doctor Sergio Estrada, retoma los estudios que este señor había dejado ahí, y él sí es capaz de sacar un producto que ya lleva 53 años, avalado por el Instituto Nacional de Salud de México. Allá lo distribuyen, allá lo venden. Es muy costoso porque, igual que los estudios que hizo el doctor Lorenz, es extraído de sangre, de los glóbulos blancos, que era donde era la teoría de que había algo que se transfería. Incluso este señor hizo por allá unos licuados de sangre, se los inyectaba a pacientes vivos. Hoy en día no podemos hacer todo eso, por otras enfermedades como hepatitis, el SIDA, etc. ¿No es cierto? Pero ese producto está en el mercado mexicano. ¿Listo? Creo que se llama Transferón. Por favor. Más o menos en 1995, David y Bianca Lisonville, sobre todo David, un investigador que había trabajado en empresas de redes en el mundo, se pensiona, se retira, multimillonario, o sea que tenía dos cosas, dinero y tiempo, porque cuando uno es claro que por ahí dice que me ha ocupado tu pensionado, no hay. ¿Qué vas a hacer? Uno no sabe que todavía están haciendo cosas. Yo aspiro a no estar así. Pero no tenía salud. Él era enfermo de asma, y ahí empieza esta historia. Porque él se remontó a lo que este señor de 1949 escribió, y él compra unos derechos para poder empezar a trabajar en esto y investigar en eso. Y en 1998 saca el primer producto, funda la compañía For Life Racer en los Estados Unidos, y saca el primer producto que era extraído del calostro, que es esa primera leche, ¿no es cierto?, de cualquier mamífero, de esos primeros 48, 72 horas, que es rica en nutrientes, y de ahí se sacan esas moléculas. Esto no es calostro de lo que vamos a hablar, sino de las moléculas que se extraen de ahí.
¿No es cierto? El doctor Lisoni saca eso, él lo prueba y empieza a mejorarse de su asma. Ahí empieza la historia de Forlán. Él estaba buscando salud y se gasta su fortuna. Y la historia de ellos es la historia de muchos empresarios, de estar al borde de quedarse sin un peso, sin pensión, sin plata, sin la casa, porque finalmente hipotecan la casa para sacar el primer producto al mercado. Y después la historia es muy bacana todavía, porque hubo un día en que David, esto yo nunca lo había contado, en que David se reúne con algunos de esos primeros distribuidores que tuvo por ahí. Taylor, Monteiro, Robertson, a decirles, hermano, esto no está bien, nos va a tocar cerrar. Oiga pues, ¿quiénes llevan aquí más de 10 años? Yo no sé si conocen la historia. Y uno de ellos, Ray Ortiz, fue lo que dijo, como sea, casa por casa, salgo, pero este tiene que vender porque esto es muy bueno. Él nunca quiso venderle su patente y su producto a las compañías farmacéuticas porque sabía que corría dos riesgos. El primero, que fuera muy costoso, porque el mercadeo que hacen las farmacéuticas es caro en el sentido de que hay que regalar una cantidad de material, de muestras médicas, una fuerza laboral muy grande para introducir un producto al mercado. Entonces el producto se encarecería mucho. Se calcula que valdría más o menos 5 veces más de lo que vale hoy. O lo otro, que nunca saliera al mercado, porque no les interesara tener un producto tan bueno, tan extraordinario. En todo caso, en ese transcurrir, empieza a salir el producto y Forlán sale adelante. Los años han pasado, Forlán año tras año saca productos. Forlán llegó a Colombia hace ya 16 años. Hace 3 días, 4 días celebramos el aniversario en la zona Caribe. Ya había sido un cambio, hacía 15 días o 10 días, y dentro de 15 días en Bogotá. En Colombia ya tiene 10 años, el mundo tiene 25 años. En salud y en investigación en el sector salud y del bienestar es muy poquitito. Eso hace que todavía no nos conozcan, por ejemplo, los médicos, o no le paren bolas, porque es como si fuera un bebé comparado con las multinacionales farmacéuticas. Si llega a otro laboratorio, llámese el que sea, y les muestra algo, muchos médicos, unos más que otros, empiezan a recomendar un producto. Pero cuando llegamos a un producto de estos, no es igual, porque ¿y eso qué es? No están los libros normales de medicina, no es un medicamento, no están las guías de tratamiento, y eso dificultó inicialmente. Pero cada día, gracias a Dios, y ahorita les hago una cosita cuando hablemos de pronto por ahí de otro tema que tiene que ver con esto, el mercado mundial está llevando a que la gente, los médicos, los oncólogos, los infectólogos, los internistas empiezan a mirar este producto con cierto respeto y diciendo, no, sí, hay que utilizarlo. Ya lo voy a contar por qué. Es mucho lo que hay aquí, y yo no quiero llenarlos de esos datos, porque yo quiero que más bien seamos ahorita un poquito más dinámicos en la conversación. Pero Forlán cada vez investiga más. Y empezó a trabajar, y salud, pero que no había todavía ningún laboratorio en el mundo que lo hiciera cuando Forlán empieza a trabajar con nanopartículas, nanotecnología. Eso es una cosa que todavía no está muy desarrollada, pero mucha parte de la inteligencia artificial se basa o se ayuda en la nanotecnología para detectar ciertas cosas y poder hacer que otros equipos de otra índole puedan dar un diagnóstico o cierto tipo de señales para que la inteligencia artificial trabaje, que eso es otro tema que algún día seguro nos tendrá anonadados, porque es una ¿quién conoce bastante aquí de inteligencia artificial? Es una cosa impresionante, y los invito a que todos empecemos a leer, porque ustedes son empresarios y son seres humanos y van a ser manipulados por la inteligencia artificial. ¿Listo? Yo cuando digo eso es porque todavía en algunos países como el nuestro no se ve tan masivamente. Lo vemos es en lo que no vemos. Ahí es donde hay inteligencia artificial a veces. Pero es una cosa impresionante lo que va a pasar, y van a haber otras enfermedades y un montón de cosas. ¿Qué son los factores de preferencia? Son moléculas puras, no son medicamentos, no son vitaminas,
no son hormonas, no son minerales, son moléculas puras que se extraen del calostro de cualquier mamífero, de la yema del huevo de cualquier ave, pero que sean huevos fecundados, que tienen una información que traen del sistema inmunológico de donde estaban y se pueden transferir a otro ser vivo. ¿Cómo? Hay una forma que lleva muchos años, que es penosa, y hay otra que ya lleva 25, que es vía oral, tomada, facilita, más sencilla y más económica. Le llaman información al sistema inmunológico. Se extraen de la sangre, del calostro, de la yema del huevo. Todo eso lo hace Forline por un proceso de microfiltración. Entonces empezamos a ver diferencias entre un medicamento y nosotros como empresarios tenemos que cambiar esos términos. Ustedes no pueden seguir diciendo, entonces esa medicina, no es cierto, como esa vitamina, no. Este suplemento que es de origen alimenticio, porque se extrae de dos alimentos, las principales partículas, y así lo tiene avalado el INVIMA en Colombia, un suplemento de origen alimenticio, no un medicamento, y así lo tiene avalado la FDA en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Son de origen alimenticio y se le agregaron nanofactores que se extraen del calostro, y esas tres moléculas que se extraen del calostro 2 y de la yema de huevo 2 es lo que forma esa triada, ese trío de compuestos que nosotros llamamos trifactor fórmula. ¿Por qué les digo eso? Porque también es muy frecuente que a nosotros los médicos nos pregunten, o uno cuando pregunte, ¿y usted qué producto está tomando? Le dice, no, yo estoy tomando el trifactor. Y empieza uno, ¿cuál trifactor? Uno hay veces saca conclusiones. Pero ¿quién me dice cuántos productos son trifactor en total? Digan cualquier cifra. 1, 2, ¿cuántos? Bueno, entonces, yo no los he contado. No los he contado, pero son demasiados los que hay que son trifactor. ¿No es cierto? Son demasiados, ahorita vamos a mirar. No todos tampoco. Hay productos que tienen Forline que no tienen factores de transferencia o moléculas, ni siquiera ni el calostro, ni el yema del huevo. ¿Correcto? Entonces eso tiene que aprender. ¿Por qué esto siendo tan bueno? Yo vengo aquí por primera vez, me invitó X o Y persona, me dice que es un producto muy bueno, porque no había salido antes al mercado. En medicina es muy frecuente que hay modas, y esas modas llevan, por algún motivo, se forma una moda y llevan a una moda en la investigación. 1949 hablaba de esto. Pero la primera célula del sistema inmunológico se descubrió más o menos alrededor de 1959, o sea, 10 años después. Pero en el 50 aparece la penicilina, los antibióticos, llamados el niño de oro de la medicina, porque cambió la historia de las enfermedades infecciosas en el mundo. Hasta esa época se decía, si no le temes a Dios, témele a la sífilis, porque no tenía tratamiento. A partir de 1950, con penicilina, se empezaron a mejorar muchas enfermedades o a controlar. ¿Qué pasa en el 60? Se descubren los esteroides, la cortisona, y entre ellas hay muchas: hidrocortisona, prednisolona, dexametasona, betametasona, que absolutamente todos aquí alguna vez las han utilizado, o automedicadamente, que es la que más usan, en cremitas, que porque creen que eso no hace nada, o en goticas para los ojos. Y como digo yo, los esteroides son muy buenos, pero los esteroides también son muy malos. ¿Listo? Y la medicina, vuelvo y se lo digo, que es por modas. En el 70 empieza gente a trabajar con eso, y eso fue lo que pasó en México, ¿no es cierto? Pero los resultados inicialmente eran muy poquitos, porque la ciencia, la tecnología no había progresado lo que ha progresado en los últimos 15 o 20 años en el mundo, que todo se hace mucho más rápido. En el 80, no aparece nada más y nada menos que la bobadita de la pandemia del SIDA, que es el SIDA, el HIV.
Por eso la canción de la de salsa, ya me olvidé, no, ya está, que habla de que el hijo, Simón, tu hijo, ¿no es cierto? Es por esa canción.